Estamos acá para hacerle una entrevista sobre diversas actividades que ella desarrolló en los tempranos días de su juventud. Ella terminó desempeñando un papel importante en la primera gente de la Aurora Oscura. Su papel fue el diseño de los dos telones que nosotros usamos en esa ocasión. Uno que enfoca el subsuelo minero bajo la gran torre característica del Pique Cauciño. Y el segundo recoge, digamos, un paisaje de la población que se usa para la sección Las Lavanderas, de gente de la Aurora Oscura. ¿Dónde miro? ¿Qué miro? Llegué a Calaucán, estaba estudiando biología, tenía yo creo que 22 años y congelé por distintas razones. Me puse a trabajar en un kiosco de lotería en el Correo de Concepción y ahí me encontró una compañera de básquetbol del colegio, Jimena Peña, que es la responsable de mi llegada al Calaucán y a muchas otras cosas de la vida, sencillamente porque me invitó y fui. ¿De qué año estamos hablando? Del año 92.000, 99, 98, ahí. Soy muy mala para los números. Y resulta que terminaste haciendo los telones de una obra que fue el 99, que se llama Gente de la Aurora Oscura. Sí. ¿Cómo fue eso? No llevaba tanto tiempo en el Calaucán y bailarina no iba a ser. Me encanta la danza, pero los escenarios no son lo mío. Pero sí la plástica. Entonces, cuando conocí a Jimena, a su hermano, a un grupo de gente que eran bailarines, pero eran artistas, eran arquitectos al mismo tiempo, un poco se encantaron con mis dibujos. Yo estudiaba ciencia, mi carrera profesional es científica, pero nunca paré de dibujar y de pintar. Y lo amaron, entonces empecé a hacer maquillajes primero, pintar letreros callejeros que me quedaban muy bien, hechos con lata y pintura de ferretería. Y entonces conocían como eso, los letreros que hacía para las tocatas de la U. Tenía como un poco de background, pero súper callejero, diríamos. Y dibujos de croqueras personales, ¿no? Para mí la cosa del dibujo y del arte es más bien algo que no se quita, no algo que se estudia. Es algo que hay que aprender a gestionar en la vida nomás. Pero bueno, a ellos les gustó y yo creo que también el que me haya hecho cargo de eso tiene que ver con que no tenía ninguna capacidad de razonar con los pies en la tierra porque no había presupuesto. Es un poco como, sí, claro que se puede, ¿cómo no se va a poder? Si hasta ahora he podido hacer todas las otras cosas que he intentado. Entonces también yo creo que lo hice porque era joven y veía que todas las puertas estaban abiertas, como fuera, y si no había que abrirlas nomás. Eran bastante grandes esos telones. Sí. Debe haberse hecho, no sé, no me acuerdo mucho en qué género fue hecho. ¿Y lo pintaste con qué? Sí, mira, fue lona que conseguí en las baratelas, porque el presupuesto total, no sé si quieres que lo diga. El presupuesto para materiales completo para los dos telones, con pintura, mano de obra no, el presupuesto para materiales era 40.000 pesos. Y para los artistas era 80.000 pesos, pero yo trabajé con mi mejor amiga de esa época y de toda la vida, que eso también es particular de esta historia, porque mi amiga de kinder, hacemos esto juntos y 40.000 y 40.000, porque teníamos 80.000 pesos. Y terminamos los telones, pero no seguimos siendo amigas nunca más. Ella se enojó conmigo para siempre, no voy a profundizar, seguramente que soy culpable, pero eso era 40.000 pesos para cada una y con eso nos sentíamos tan felices
porque nos estaban pagando por hacer lo que amábamos. Y ella estudiaba arte, entonces tenía un poco más de conocimientos técnicos, pero estábamos en segundo, algo así. Y con eso financiamos nuestras idas a terreno porque íbamos a croquear como corresponde, a sentir, no solo a croquear, pero a entender lota, qué es lo que tenemos que pintar. Y después de eso nos íbamos a las... Hay unas especies de outlet, de pintura. Entonces ahí encontramos lo más parecido a un material que pensamos que la hiciera y compramos unas cosas que se llamaban, creo que era esmalte satinado, pero que tenían un agarre así muy muy bueno y que podías hacer colores y queríamos algo como con grises. Entonces yo en esa época tenía un auto que es un insulto a las leyes del tránsito, un Volkswagen Escarabajo del año 71 que si lo echabas a andar no podías parar porque ahí quedaba. Pero bueno, ahí transportaba mis pinturas, escuchando Pink Floyd. Para mí era un sueño cumplido, la verdad. Y así lo hacía. Así agarraba las pinturas, dibujamos como habíamos hecho toda la vida. Nosotras nos encantaba lo pequeño, lo chiquitito, yo todavía. Pero bueno, era lo mismo pero en grande. Y trabajábamos porque necesitábamos un espacio, eso también era mágico para nosotros, que nos pasaran un gimnasio donde pintar y la verdad es que fue muy bello, lo pasamos muy bien haciéndolo. Ese gimnasio fue donde se ensayaba también. Sí, ahí ensayábamos. Quedaba en el Barrio Norte. Sí, ¿Verdad? en Barrio Norte. Sí, y que era un gimnasio que en invierno se llovía, hacía frío. O sea, el piso se astillaba, te clavabas astillitas en los pies cuando ensayabas. Era amor al arte. Sí, ahí, así eran las cosas en esa época. Como te digo, eran como con algo que considero súper poderoso de entender, que es como con una especie de fe, de confianza, Sí, sin mucho cálculo. sí. Y otra pregunta, Soraya, ¿qué estilo pensaste usar cuando confeccionaste los dibujos? Porque yo lo tengo, todavía me acuerdo de esos dibujos. Y tienen un estilo como de mural callejero. ¿Ah? Es que es lo que sentimos en Lota. Lota, su paisaje, digamos, es tremendamente expresivo. O sea, no, es como cállate por favor un poquito para mí. Grita. Y la calle es la que grita. No, yo no me metí a casas, hablé poco, porque los rostros hablaban suficiente y porque es una historia que no me es ajena, para nada. Vivo en esta región, he tenido amigas, hijas de mineros, qué sé yo, no me es ajeno, ¿no? Para nada. Pero la cosa visual, simbólica, es súper potente, es como que está lleno de arquetipos por todos lados que te abordan y entonces terminas haciendo algo como lo que hacía cualquiera que se pusiera a sentir un poco esa energía en la época y sale así, sale como un poco medio Ramona Parra, ¿no? Sí, porque es así lo que sentimos. Sí, porque eso era lo otro, que no solamente tenía que verse, sino que tenía que funcionar, porque eventualmente había que tener una puerta en el telón que se abriera y que pareciera que los bailarines salían de una casa, nada menos, por 40.000 pesos. Y afuera había una llavecita donde tenían que llenar unas fuentecitas de agua ellas para... Yo no sé cuánto era el presupuesto de eso, pero entonces eran unos desafíos que si ahora uno los plantea en un fondar, con esos presupuestos te descartan porque no está bien hecho el presupuesto, simplemente. Pero sin embargo, con mucha creatividad creo que era la cosa, ¿no? Aparte de esa fe, esa gana, quizá yo cuando bien pequeña fui sorda un buen rato, entonces todo ese tiempo que te dicen no se puede, no se hace, para mí se puede. Y creo que a mis colegas algo parecido les tiene que haber pasado, pero
había talento y también que como lo pasábamos bien, éramos gente que nos levantábamos tempranitos, que llegábamos a la hora, como también con un espíritu, yo creo que éramos niños bien criados un poco también, de poder gestionar la vida con, no diría pocos recursos, porque poco dinero no es lo mismo que pocos recursos, diría muchos recursos con poco dinero.